¿Cómo están? En la primera sesión hablamos acerca de San Marcos 11 y muchos han escrito comentarios de que al oír la palabra obtuvieron el perdón de pecado, se curaron de la enfermedad. Hemos oído muchos testimonios, por eso estamos muy agradecidos. En sus casas, solamente por conectar el cable eléctrico, pueden utilizar la electricidad para hacer funcionar el televisor, la nevera, la computadora. Pueden utilizar la electricidad en varias maneras. Sea quien sea, si se une su corazón con el Señor Jesús, todo problema de ustedes, Jesucristo lo va a resolver personalmente. ¡Qué pena! Satanás engaña nuestro corazón y nos hace cometer pecado y ha puesto un impedimento entre el Señor Jesús y nosotros. Sea quien sea, cuando el muro del pecado se derrumba, el Señor Jesucristo empezará a trabajar en ustedes. Yo lo he experimentado. Hoy quisiera hablar acerca de esto. Vamos a leer Hebreos capítulo 10 desde el versículo 1 al 18. Si han encontrado, capítulo 10, versículo 1 al 18. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta aquí hemos leído. Un día en que habíamos terminado una campaña en Ulsan, partimos a las 10 de la noche. De Ulsan a Seúl, uno tarda como 4 horas. Llegamos a Seúl hacia las 2 o 2:30 de la madrugada. A donde vaya, en realidad, en cualquier iglesia de nuestra misión, me permiten dormir. Queríamos dormir en la iglesia de Daegu, pero mientras hablábamos, pasamos la entrada. La siguiente iglesia era la de Gumi. El pastor de la iglesia de Gumi contestó el teléfono. Le dije: disculpe pastor, quisiera dormir hoy en su casa. Si la iglesia estuviera lejos de la carretera, sería muy incómodo, pero estaba muy cerca de la carretera. Dormí en esa iglesia. Dormí muy bien y a las 4 de la madrugada ya había pasado el tiempo. Me desperté en silencio. Queríamos marcharnos a escondidas. Todos estaban durmiendo. Nos vestimos la ropa y justamente cuando abrí la puerta me asusté mucho. Alguien estaba parado allí en el pasillo. El pastor de la iglesia de Gumi supo que me iba a escapar y estaba vigilando. Claro, no creo que hubiera estado desde la 1 de la madrugada, pero creo que estuvo largo tiempo y me atrapó. Pastor,
Predíquenos en la hora piadosa de la madrugada, me decía, como para que pagara por haber dormido allí. Terminamos el sermón de la hora piadosa. Tuvimos un momento de gracia. Estuve predicando largo tiempo. Bajo el reloj estaba una joven que no solía venir en la madrugada. Estaba sentada bajo el reloj en una silla de ruedas. Entonces me acerqué y bromeé. Otras personas están sentadas en las sillas. ¿Por qué tú estás en una silla de ruedas? ¿Te gusta? ¿Te divierte? Aunque bromeé, ella estaba muy seria. Se llamaba Sun Young Choi, de 19 años. Así se presentó. Cuando la escuché, me dijo que un día volvió del colegio y le dijo a la mamá: «Mamá, no tengo sensibilidad en mis pies». Sí, suele haber ocasiones así, no te preocupes. Pero poco a poco iba perdiendo la sensibilidad. Ya no tenía sensibilidad hasta la rodilla y luego la perdió hasta la parte del estómago. Lo penoso era que ya no podía orinar, no podía hacer del cuerpo. Fue al hospital y cuando se hizo el diagnóstico o el análisis para el tratamiento, tenía una infección en la columna y los nervios que pasaban por allí ya no funcionaban. La madre ahora tenía que hacerle tomar un medicamento para que defecara una vez cada 3 días y orinara varias veces al día mediante una máquina. El doctor le dijo que estaría durante un tiempo en la cama y luego moriría. No podía pasar de largo, así nada más. Era tan bella, sus ojos brillaban y parecía una joven, como una flor que estaba radiante, floreciendo a los 19 años. Esta joven iba brotando como una flor y luego dijeron que estaba muriendo y sentí mucha pena. A los 19 años obtuve el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo. Desde pequeño me congregaba en la iglesia, pero siempre era pecador. Todos los días cometía pecado. Discúlpenme, yo había robado mucho. Junto con los amigos iba a robar melones de las casas ajenas. Iba a recoger aquellos frutos del árbol de caqui, del árbol de manzana. Como en aquel entonces teníamos hambre, cometía muchas veces eso y estaba en gran conflicto por el pecado. Anteriormente yo cantaba el himno que dice: más que la blanca nieve, más que la blanca nieve, hemos sido lavados mediante la sangre que el Señor derramó. Lo cantaba como una canción, pero mi corazón estaba lleno de pecado, por lo cual me consideraba que era un pecador. Por la falta de tiempo, no les podría contar detalladamente todo a ustedes. Realmente, a los 19 años había sufrido mucho por el pecado. Paso a paso, empecé a leer la Biblia. Todas las mañanas iba a la hora piadosa a pedir perdón por el pecado. Confesaba los pecados que había cometido, pero el pecado crecía más y más. Un día, delante del Señor, pedía el perdón del pecado y había orado. Yo podía sentir que mi pecado había sido lavado. Paso a paso, había leído la Biblia. Paso a paso, mientras que la leía, llegué a entender una realidad maravillosa. Dentro de la Biblia ya se había descubierto claramente que yo había robado, había mentido, era un pecador, Yo tengo mucho pecado y cuanto más aumentaba el tiempo que estaba en la iglesia, el pecado debería disminuir, pero aumentaba más y más. Yo sabía que sin duda iría al infierno cuando llegara a morir. Yo tenía mucho pecado, pero había una realidad muy interesante. Cuando leía la Biblia, un día me dijo que soy justo. ¡Soy justo! ¿Cuál es correcto? ¿Mi pensamiento o el de Jesucristo? Pero empecé a leer la Biblia. ¿Y qué es lo que llegué a descubrir? El Señor Jesucristo se había encontrado con el hombre enfermo por 38 años. Era una persona que no podía caminar. Estaba acostado. Jamás tuvo ocasión de caminar. Pero el Señor Jesús le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. En el corazón de ese enfermo estaba: yo soy un pecador, soy torpe, yo no puedo caminar. Estaba yéndose por aquel pensamiento. El Señor Jesucristo, mirándolo, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Absurdo. Pero tal vez Él es el Señor Jesús del que la gente habla. Dicen que Él curó a muchos enfermos. Sí, Él es el Señor Jesús. Me dice que yo camine. Yo no puedo caminar, pero como Él me dice, voy a intentar caminar. El enfermo por 38 años tocó la tierra con las 2 manos y se levantó. Era maravilloso. Él podía levantarse. Él caminaba.
Ah, entonces yo no puedo caminar. Cuando Jesús me dice que camine, el pensamiento se divide en dos. Mi pensamiento me dice que yo no puedo caminar. Jesús dice que camine. ¿Mi palabra está en lo correcto o la palabra de Jesucristo? Dejando mi pensamiento, tengo que aceptar la palabra de Jesús que me dice que camine. Ustedes no tienen duda en esto, ¿verdad? A ver, ustedes pueden responderme, no tendrán duda. Algo muy importante, la cuestión del pecado. Yo soy pecador, pero si Jesús me dice justo, ¿mi pensamiento será correcto o el pensamiento de Jesús será correcto? Yo soy pecador. Hoy también me comí las batatas de otra gente. Mañana no debo cometer pecado. Yo he dicho muchas mentiras. Ciertamente he cometido pecado. Por lo cual, la palabra que habla acerca del enfermo por 38 años se refiere a mí. Yo no puedo caminar, pero Jesús me dice que camine. ¿Mi palabra es correcta o la palabra de Jesús es correcta? ¿Tengo que seguir mi pensamiento o tengo que seguir el pensamiento de Jesús? No caía lluvia, pero Dios dijo que llovía. ¿La palabra de quién debo seguir? Deben seguir la palabra de Dios. Sí, es así. Yo soy pecador, soy un mentiroso, soy un ladrón, me peleo, hago muchas cosas malas, soy pecador, he desobedecido la ley de Dios. Jesucristo me dice, eres justo. Jesucristo me dice, santo. ¿Qué es lo correcto? ¿Mi pensamiento o Jesucristo? Yo he leído la Biblia, discúlpenme, leyendo la Biblia me he asombrado en gran manera. Era tan gruesa la Biblia, tenía tantas páginas, no hay ningún dibujito, está llena de letras, no hay ningún lugar vacío. Cuando me imaginaba leer todo esto, si uno se determina, puede leer una página en 2 minutos. La Biblia en coreano sobrepasa un poquito más de 1800 páginas. Si lo calculamos, viene a ser 3600 minutos. Calculando 2 minutos por 1800, viene a ser 3600 minutos. Y si calculamos esos 3600 minutos, vienen a ser 60 horas. Si leemos 10 horas al día, uno puede leer toda la Biblia en 6 días. Varias veces leí toda la Biblia en 6 días. Para leer 10 horas al día durante 6 días, realmente empecé a cambiar mi vida, porque manteniendo una vida normal, no podía. Hasta antes de casarme, jamás comí sobrepasando 2 minutos. Yo como muy rápido. Entonces, no simplemente estoy sentado en el baño. Siempre tengo la Biblia en mi mano. Mientras camino, miro la Biblia, memorizo, miro la Biblia, memorizo y así. Nunca me he bañado en más de 5 minutos y trataba de reducir el sueño mirando libros y libros para reducir más y más el sueño. Por lo cual leí 10 veces la Biblia, 20 veces leí la Biblia, 30 veces, 40 veces, 50 veces, 60 veces, 70 veces leí la Biblia. Ahora ya no puedo contar exactamente cuántas veces la he leído. Creo que no he alcanzado las 100, pero 80, creo que la he leído 80 veces. Y he puesto mi corazón en esa corriente que está dentro de la Biblia. Desde aquel momento ocurrió algo maravilloso en mi vida. Esta joven, Soo-Yeon Choi, a los 19 años, era una flor que brotaba. Tenía esa edad, pero estaba muriendo. El doctor dijo que ella iba a estar en la cama y que rápidamente iba a morir. ¿Cómo es posible? La ciencia está tan avanzada, pero no puede curar una inflamación de la columna. Dicen que no se puede. Acerqué la silla y me senté delante de la joven Soo-Yeon Choi. Óyeme bien lo que te voy a decir. La electricidad fluye mediante el cable eléctrico. Con que solo se conecte el cable, la electricidad viene a mi casa. Y todo lo que le mando a hacer, lo hace la electricidad. Si no es por el cable, no puede llegar. El agua va mediante la tubería, no va mediante balde. ¿Cómo puede entrar el Señor Jesucristo en ti? Señor, venga a mi corazón, venga, venga, venga.
Mucha gente suplica y ora así, pero aunque el Señor quiere entrar en el corazón de ustedes, no puede entrar. ¿Cómo es que puede entrar? Para entrar en nuestro corazón, cuando el corazón del Señor y mi corazón llegan a ser uno, en ese momento el Señor entra en nuestro corazón. Suyón, a ver, óyeme bien, tú estás muriendo por la infección en la columna. Si tu corazón y el corazón de Jesús llegan a ser uno, piensa, si tú y yo tenemos un mismo corazón, va a haber un fluir de corazón. Tu corazón puede entrar en el mío y el mío en el tuyo. Cuando Jesucristo y yo tenemos un mismo corazón, yo puedo aceptar el corazón de Jesús. Si Jesucristo está en tu corazón, ¿sabes lo que ocurre? Esa columna, esa inflamación en la columna no es tu problema, es problema de Jesucristo. Y eso viene a ser absolutamente nada. Desde hace mucho tiempo he estado compartiendo con los hermanos de la iglesia la manera en que Jesús trabaja en nuestros corazones. Aunque el corazón de las personas no puede ser igual, si Jesús entra a cualquier corazón y trabaja, lo cambia de la misma manera en cualquier persona. Lo único que debemos hacer es hacernos uno con Él, con el corazón de Jesús. Aunque digamos, Jesús entra en mi corazón, pero si no tenemos el mismo corazón, Jesús nunca podrá entrar a nuestro corazón. ¿Cómo podemos volvernos un mismo corazón con Jesús? Jesús le dijo al enfermo por 38 años, toma tu lecho y anda. El enfermo dijo dentro de su corazón, sí, voy a poder caminar conforme a esta palabra. Dentro de su corazón, Jesús deseaba que este hombre caminara y tuviera un mismo corazón con él, no solo superficialmente. Señor, creo en ti y ya. Cuando una pareja discute, amor, dejemos de pelear, dejemos de discutir. No es que solo deben decir esto, sino que deben conversar para que el corazón fluya. La esposa debe entender cuál es el error del esposo y de igual manera el esposo debe entender el error que cometió su esposa. Si entre los dos se entienden y fluye el corazón, pueden volverse un solo corazón y pueden dejar de discutir. Una señora que conozco se casó aquí en Corea. Después de que su matrimonio fracasó, se fue a Japón y se casó con un hombre de allá. Después de casarse, vivió muy feliz durante 6 meses. El esposo era muy amable en todas las cosas. ¡Wow! Es imposible comparar a un hombre japonés con un hombre coreano. Mi esposo es el mejor. Durante un tiempo vivió muy feliz, como si fuera una princesa, pero poco a poco comenzó a sentir un corazón que no había visto en su esposo. Entendió que su esposo era muy bueno, pero esto era por costumbre, no era desde su corazón. Aunque su esposo era muy bueno y se esforzaba mucho por su esposa, ella no podía conocer el corazón de su esposo. Por eso, esta mujer quería conocer el corazón de su esposo. Amor, por favor, dime algo que tengas en tu corazón. ¿Qué significa decir cosas del corazón? ¿No es tener una conversación normal? Lo que tú hablas ahora no son cosas del corazón. No es tu corazón. Aunque su esposo seguía siendo una buena persona, la mujer se sentía muy desesperada por no conocer el verdadero corazón de su esposo. Amor, yo quiero saber realmente cómo es tu corazón. ¿Qué tienes dentro de tu corazón? ¿Qué es eso de hablar del corazón? ¿De qué tengo que hablar? Durante 6 meses vivió muy feliz, pero vivía solo viendo las obras de su esposo, pero no sabía el corazón que tenía aquel hombre. La manera de comportarse de su esposo era perfecta, pero no podía saber qué tenía en su corazón, si era una persona con doble personalidad, un monstruo o un demonio. Aunque la esposa discutía mucho con su esposo para que hablara lo que tenía en su corazón, esto no se solucionaba. También hay veces que discuto con mi esposa. Normalmente los pastores tienen mucha libertad, pero no son muy libres cuando se trata de pelear con su esposa. Por eso cuando mi esposa y yo discutimos, lo hacemos muy tarde. Amor, ya, haz silencio. Silencio, ¿me escuchaste? Tú también cállate. Aunque empezamos de esta manera, cuando nuestro corazón no fluye, nos empezamos a enojar. Hay veces en las que mi esposa llora y me expresa su corazón. Al escucharla pienso, ¿con qué era así?
yo no me di cuenta de eso. Y así, entre los dos, nuestros corazones empiezan a fluir. Cuando hay un charco donde no fluye el agua, de ese charco empiezan a salir mosquitos y moscas. De la misma manera, cuando nuestro corazón no fluye, ahí empiezan a aparecer los problemas. Cuando entre la pareja el corazón fluye, la relación de pareja es muy cómoda y hay mucha paz en esa relación. El corazón de Jesús y el corazón del enfermo por 38 años se encontraron en un lugar y había una lucha interna, porque Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. ¿Cómo podía moverse este hombre que era inválido? Cuando miro mi condición, es imposible levantarme, pero la palabra de Jesús es la correcta. Sigamos la palabra de Jesús, parémonos y caminemos. Él recibió la palabra de Jesús, se levantó y anduvo. Obviamente, esta persona no pudo caminar por su propio corazón. El corazón de Jesús salió por medio de sus labios y entró a los oídos de esta persona. Y al escuchar esta palabra, esta misma entró a su corazón. De esta manera, este hombre se unió en un mismo corazón con Jesús. Cuando el corazón de Jesús entró al corazón de este hombre, la palabra de Jesús curó todas las enfermedades e hizo que este hombre pudiera caminar. Cuando la palabra de Jesús entró en él y rompió su pensamiento, que era: yo no puedo caminar, la palabra de Jesús que decía: levántate, debía ocupar su corazón. Cuando esto pasó, el corazón de Jesús y el corazón de este hombre se hicieron uno solo, y de esta manera él pudo caminar. Cuando él aceptó la palabra de Jesús, pudo levantarse. De igual manera, cuando yo tenía alguna enfermedad, utilizaba este método para poder curarme de cualquier enfermedad. Cuando me encontré con esta joven, le hablé sobre esta palabra y le dije: Suyong Choi, ahora no tengo mucho tiempo, pero tampoco podía dejar a esta joven así e irme. Entonces le dije: Suyong Choi, escúchame atentamente. Tu pensamiento y el pensamiento de Jesús son diferentes. En Isaías capítulo 55, en el versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos son muy diferentes, porque la vida de Jesús y la vida de ustedes son muy diferentes. La razón es porque nuestro corazón es diferente. Si nuestro corazón se volviera uno con el corazón de Jesús, nuestra vida también se volvería una con la vida de Jesús. Pedro subió al templo y se encontró con un inválido. Era un cojo de nacimiento que estaba mendigando a la puerta del templo. Pedro era un discípulo que había negado a Jesús cuando fue crucificado en la cruz. Luego de que Jesús fue crucificado y resucitó, después de 3 días, Jesús fue donde estaban sus discípulos. Normalmente Pedro habría salido al frente y habría hablado más que todos, pero él no tenía la seguridad para estar frente a Jesucristo. Esto era porque lo había traicionado 3 veces antes de ser crucificado y sentía mucha pena. Por eso no podía pararse frente a Jesús. Pedro tenía que ir frente a Jesús y decirle su corazón, pero no pudo decir nada frente a Jesús. Luego que se llevaran a Jesús, Pedro sentía mucha culpa en su corazón. ¿Yo soy un discípulo de Jesús? ¿Alguien que traicionó 3 veces a Jesús? Durante 3 años creí que era un buen discípulo, pero terminé traicionándolo. Ni siquiera parezco un humano. Yo no soy un discípulo de Jesús, tampoco un profeta. Solo soy un pescador. Creo que me veo mejor pescando. Al ver que Jesús resucitó, Pedro debería haber salido a testificar acerca de esto, pero no podía hacerlo por sí mismo. Él se consideraba una persona que no era apta para hacer este trabajo. No conocía su sí mismo. Si desde el principio no hubiera seguido al Señor Jesús, no lo habría traicionado. Él sentía mucho dolor dentro de su corazón. Dejó todo y se fue a pescar esa noche al mar de Galilea, pero no pudo pescar ni un solo pez. Y por la madrugada Jesús vino al mar y le dijo: ¿has podido pescar? Ni un solo pez, respondió Pedro. Tira tu red al otro lado, dijo Jesús. Pedro hizo conforme a la palabra de Jesús y pudo pescar muchos peces esa vez.
La persona que estaba junto a Pedro le dijo que era Jesús. Y al escuchar esto, Pedro se lanzó al mar y nadó hacia la orilla. Y cuando llegó, vio a Jesús que estaba preparando el fuego, el pan y el agua. Me imagino que él desayunó junto a Jesús. Después de desayunar, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dentro de su corazón, Pedro amaba a Jesús, pero cuando se vio a sí mismo, se preguntó: entonces, ¿por qué traicioné a Jesús? Traicionó a Jesús por miedo a morir, pero dentro de su corazón no lo había traicionado. Cuando Pedro estaba separado de Jesús, durante ese tiempo sufría mucho dentro de su corazón por haberlo traicionado, pero luego que se encontró con Jesús, pudo recobrar el amor que sentía por Jesús. Cuando Jesús le preguntó: ¿me amas más que estos? Pedro vio que dentro de su corazón amaba a Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dentro de nuestro corazón, nosotros amamos a Jesús porque Él murió por nuestros pecados. Pero también tenemos los deseos carnales, y esa es la razón por la que mentimos y cometemos los pecados. Cuando cometemos tales pecados, no es que dentro de nuestro corazón no esté el amor hacia Jesús. En su corazón, Pedro solo se enfocaba en que había traicionado a Jesús 3 veces y pensaba que no lo amaba. Cuando se encontró con él, Jesús no le preguntó: ¿por qué me traicionaste?, sino que le preguntó: ¿me amas más que estos? Jesús sacó el corazón de Pedro, que estaba dentro de la condenación, y lo pasó hacia el amor. Yo estoy amando a Jesús. Yo amo a Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, le dijo Jesús. Pedro se asustó. ¿Yo? ¿Quieres que yo pastoree tus ovejas? Jesús le volvió a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando Pedro volvió a ver su corazón, pudo ver que él amaba a Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Al repetir Jesús esta pregunta, el corazón que amaba a Jesús creció mucho más. Yo puedo apacentar las ovejas del Señor Jesús, pero ¿qué pasa con la traición que le hice al Señor? Ese no era mi verdadero corazón. Esa fue una mentira, pero ese pecado también se lavó en la cruz. Esa es la verdad. Pero ¿por qué traicioné a Jesús y quise irme a otro lugar? Aunque era el mismo Pedro, cuando él veía sus errores, era imposible que siguiera como discípulo de Jesús. Pero Jesús hizo que Pedro pasara de su propio corazón al corazón de Jesús, levantando otra vez ese amor por él.